Continúa el Tata Steel 2025 y si vieron el video anterior, sabrán que el actual campeón del mundo, Domarajo Gukesh, sigue imparable en este torneo y no desperdicia la más mínima oportunidad de intentar derrotar a los jugadores que en teoría son accesibles, ¿no? Ya lo vimos en la partida pasada donde le ganó a su compatriota León Mendonca y ahora lo vemos contra el joven gran maestro holandés Max Warmerdam. En una partida donde el campeón del mundo apenas en la primera jugada sorprende a su rival con su elección de apertura y bueno, después termina demostrándole la fuerza que tiene el campeón del mundo. Así que quédense hasta el final porque la partida es fantástica y además tendrán nuevamente la tabla de posiciones actualizada. No sin antes recordarles obviamente que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana en la transmisión de la ronda número 11, 30 de enero, 9 de la mañana. Los espero. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro holandés Max Warmerdam iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el actual campeón del mundo Domarajo Gukesh respondía con D6, una defensa Pirk. Y es que, como les dije, esta defensa no suele ser muy habitual en la élite, sobre todo en torneos de alto nivel. Más que todo se la hemos visto por allí a Magnus Carlsen y a Hikaru Nakamura, pero en partidas a ritmo blitz. Así que, bueno, quizá aquí Warmerdam un poco sorprendido decide jugar G3 y no entrar en las líneas principales tras la jugada de 4, G6 y caballo F3, porque quizá obviamente Gukesh traía alguna preparación en esas líneas. Sin embargo, bueno, tras G3, Gukesh juega rápidamente C5, alfil G2 por parte de Warmerdam, G6, parece que Gukesh transpone como una especie de defensa siciliana, y ahora C3. Sin embargo, Warmerdam decide no entrar en las líneas de siciliana con D4, claro que todavía le falta el caballo en F3. Por eso decide jugar C3, alfil G7 por parte de Gukesh, caballo E2 de Warmerdam, caballo C6 del campeón del mundo. Y bueno, increíble, pero la máquina dice que esta no es la mejor opción, caballo F6, aunque a mí me parece irrelevante, ¿no? Creo que tras D4 y enroque, la jugada caballo C6 viene en cualquier momento. Pero tras la jugada caballo C6 directamente, D4 por parte de Warmerdam, C por D4 de Gukesh, C por D4, caballo F6, caballo BC3, enroque H3, alfil D7 y enroque. Y bueno, prácticamente estamos finalizando la apertura y honestamente les digo, me gusta mucho la posición de las blancas. Creo que tienen el dominio del centro, buen desarrollo, todo cubierto aquí en la casilla G4. Sin embargo, las negras tampoco están mal, ¿no? Aunque están un poco atrás, tienen allí una posición muy sólida. Torre B8 por parte de Gukesh, que quizá planeaba o quitarse el rayo X o lanzarse al ataque. Alfil E3 por parte de Warmerdam. Y B5 del campeón del mundo, ¿no? Sin miedo. Gukesh quiere ir por la victoria porque sabe que todas las victorias cuentan. Y más contra un oponente que en teoría no es uno de los favoritos. B3 por parte de Max Warmerdam, que bueno, juega muy sólido. B4 de Gukesh, que sigue ganando espacio. Y ahora el joven gran maestro holandés juega caballo A4, que es un error. Aquí la mejor jugada era caballo D5. Fíjense que da un poco de miedo caballo por D5 porque tras G por D los peones quedan doblados. Pero tras la retirada del caballo y dama D2 nos damos cuenta de que aunque los peones están doblados, están vigilando casillas importantísimas del tablero como E6, C6, C5, E5 y las piezas negras pierden muchísima movilidad. Si es que quieren abrirse un poco más, van a tener que jugar E6 o E5 para abrir la posición y bueno, desdoblar así los peones blancos. En cambio, tras caballo A4, Gukesh jugó E6, buena jugada del campeón del mundo, muy sólido. Caballo B2 de Warmerdam, que quizá busca llevar su caballo a C4. A5 por parte de Domarajo Gukesh. Y ahora A4, una jugada quizá un poco arriesgada por parte de Warmerdam. Era más sólida Torre 1 y tras caballo E7, Torre C1. Posicionar las piezas y quizá planear una ofensiva por la columna C. No estaría mal, ¿no? Dama D2, Torre C2, Torre C1. Pero tras la jugada A4, Gukesh tomó al paso, torre por A3 por parte de Warmerdam, caballo B4, caballo C3 y alfil B5. Fíjense que con este movimiento Gukesh ataca la torre de su rival y ahora Warmerdam jugó torre 1 que particularmente considero que es un error. La máquina dice que la mejor era caballo por B5 y estoy de acuerdo porque es mejor eliminar a ese alfil que está muy fuerte en la diagonal.
Tras torre por B5 vendría caballo C4 y en realidad la posición debe estar igualada. Fíjense que de hecho las blancas tienen cierta presión sobre el peón de A5. En cambio, tras torre E1, D5 de Gukesh, que tampoco acierta, ¿no? Lo mejor era alfil A6, precisamente para evitar que las blancas tengan la oportunidad de nuevo de capturar el alfil. Tras D5, E5 por parte de Warmerdam, que ataca al caballo, caballo D7 de Gukesh, y dama D2. Una nueva oportunidad para jugar caballo por B5 es desperdiciada por Warmerdam, y es que tras torre por vendría alfil F1 atacando la torre. Y bueno, las blancas están bien, ¿no? Una posición bastante cómoda. En cambio, tras dama D2, alfil A6 por parte de Gukesh, finalmente se retira el campeón del mundo. Torre C1 por parte de Warmerdam, torre C8 de Gukesh, torre A1, dama B6, caballo AC4, dama B8 y alfil F1. Fíjense que es curioso, ¿no? Warmerdam no quiso cambiar el caballo por el alfil y ahora ofrece cambio de alfiles. Quizá pensaba que su alfil en G2 no era muy bueno por el peón de D5. Pero lo cierto es que lo correcto era llevar el caballo a C3 y tras caballo C6, caballo D3. El tema es que aunque se deja un peón, pues vendría torre CB1 y suele haber compensación, ¿no? Porque la dama va a perder algunos tiempos. Pero tras la jugada alfil F1, alfil por F1 de Gukesh, rey por F1 y F6. Y comienza la presión del campeón del mundo. Fíjense cómo presiona ahora el centro de peones de su rival. E por F6 por parte de Warmerdam, caballo por F6 de Domarajo Gukesh, torre por C8, dama por C8 y ahora torre C1. Una jugada que es el error decisivo de esta partida, aunque parece perfectamente lógica. Sencillamente es un movimiento que ataca a la dama negra. ¿Qué hay que hacer? Mover la dama, ¿verdad? Pues no, aquí Gukesh demuestra por qué es el campeón mundial. Lo correcto era caballo C3 y en caso de E5, entonces rey G2, E por D4, alfil por D4. Y bueno, las blancas siguen estando en una posición quizá ligeramente inferior, pero algo muy mínimo debido al peón libre, ¿no? Pero al mismo tiempo es un peón aislado, ¿no? Así que no está muy claro. En cambio, tras torre C1, Gukesh respondió con la espectacular caballo E4, una jugada fantástica. Las negras también atacan la dama y el problema es que las blancas no pueden comer en C8 porque las negras capturarían con jaque y perderían calidad. Warmerdam tiene que retirar la dama de 1 y ahora Gukesh metió dama B8 y de repente la posición blanca se derrumbó por completo. ¿Por qué? Porque hay amenazas muy graves sobre el peón de G3 y también amenazas graves sobre el peón de F4. Increíble, pero aquí no hay muchas opciones. Ni siquiera sirve alfil F4 porque vendría torre por y la dama entra con muchísima fuerza en esta posición. Aquí Warmerdam jugó rey G1 intentando retirarse de la clavada de la torre, pero caballo por G3. Por supuesto, Gukesh no desaprovecha y mete otra jugada brutal. Y bueno, Warmerdam ya tiene que resignarse por lo menos a jugar con peón de menos y con su rey en una situación medio crítica. Y jugó caballo C5. ¿Por qué no capturó el caballo? Porque viene dama por jaque, rey H1, dama por H3, rey G1 y dama por E3. Las negras recuperarían la pieza como mínimo y el rey sigue en una posición terriblemente crítica, además de que se va a caer el peón central. En cambio, tras caballo C5, caballo F5 por parte de Warmerdam, dama G4 dama G4 de Warmerdam que lleva blancas, dama E8 de Gukesh, caballo B de 3 y ahora caballo C6. Técnicamente aquí era mejor H5, ¿no? Casi que liquidaba la partida porque tras dama D1 vendría caballo por D4 y bueno, la posición ya de las blancas es insostenible con tantas amenazas. Sin embargo, tras caballo C6, caballo F4 por parte de Warmerdam y tras la jugada alfil por D4, Warmerdam decidió abandonar. En el directo decíamos que probablemente parecía un abandono un poco prematuro, pero si ya empezamos a analizar un poquito más a profundidad, nos damos cuenta que en realidad las blancas están totalmente perdidas, ¿no? Y es que, por ejemplo, tras una jugada como caballo C por E6, que es la que da la máquina, vendría caballo por E3 atacando la dama. Y ahora no se puede recapturar el caballo o entraría el alfil dando jaque, se cae la torre. Y tras una jugada como dama E2 vendría torre F6 atacando al caballo. Si el caballo se retira, por ejemplo, capturando al alfil, pues vendría caballo por B4 atacando la dama. Y si dama por, fíjense que vendría dama por E3, F por E3
y torre por F4, un golpe muy bonito. Hay que capturar la torre, el caballo, no se puede capturar la torre porque viene jaque, se cae la torre. Y en caso de capturar el caballo, pues viene torre por D4 y es un final de torres perdido. Eso sí, yo digo que este tipo de finales siempre hay que jugarlos. Lo que pasa es que aquí ya son 2 peones de ventaja. Por eso decíamos que parecía un poco prematuro, ¿no? Sin embargo, pues es entendible. Se está jugando contra el campeón del mundo y en esa posición 2 peones de menos contra Gukesh es demasiado. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente espectacular. Aquí el campeón del mundo que, como pueden ver en la tabla de posiciones, se coloca como líder en solitario del torneo a falta de 3 rondas. 7,5 puntos de Gukesh, que sigue invicto, pero perseguido muy de cerca por parte de Nodirbek Abdusattorov, que lleva 7 puntos. Solo medio punto lo separa y a un punto de su compatriota Rameshbabu Praggnanandhaa. El torneo está brutal, ¿no? Para cualquiera, así que vamos a ver qué sucede en las próximas rondas. Por allí Fedoseyev con 6 puntos todavía medianamente cerca. Fabiano Caruana, Wei Yi, Anish Giri, Sarana, Hari Krishna, Keimer, Van Forest, Warmerdam y en el fondo Erigaisi y León Mendonca. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta partida del campeón del mundo? ¿Qué les parece la tabla de posiciones como está de pelea en los 3 primeros lugares? Si les gustó la partida, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas y me acompañen mañana 30 de enero a partir de las 9 de la mañana a la transmisión de la ronda número 11. Los espero. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.